Tenemos varias preguntas. Comenzamos con la parte de incapacidades entre el día 181 y el 540. Pregunta H. Hoyos. Cuando hay concepto desfavorable, ¿quién asume el pago a partir del día 541? Hasta que la prueba no esté, es muy importante esa pregunta por dos razones. La Corte incluso en este pronunciamiento que yo le cité, que habla de la EPS, da un parrafito, que es muy bueno que usted lo tenga a consideración. Digo, es que no importa ya si hay concepto favorable para que la incapacidad la tenga que pagar el fondo de pensiones, la de pagar con el solo hecho de que existe, después de 181 días. Igual pronunciamiento, pienso yo, después del 540. Porque es que el hecho de que haya concepto no favorable a la recuperación, lo que obliga es a que el fondo de pensiones rápidamente califique y conceda la pérdida de capacidad laboral, y si esta es del 50 o más, la pensión de invalidez. Lo que pasa es que eso a veces no ocurre, es lo más simpático. No califican, siguen incapacitando y no resuelven nada. O califican y siguen incapacitando. O califican como una invalidez unas personas que uno dice, por Dios, pues que esta persona no está en posibilidad de prestar el servicio. Entonces el punto de la respuesta es, si hay concepto no favorable y la persona sigue incapacitada, la EPS lo debe pagar hasta que el fondo de pensiones califique la persona, o la EPS pero no la califique, el fondo reconozca la pensión. La calificó, no dio el 50 y siguió incapacitando, pues les digo que estamos en el limbo, porque es una situación que, y pasa que no califican y dan un 30% de pérdida. Y la persona no se reintegra porque realmente no es capaz y lo que vuelve a la incapacidad. Incapacitar, en el caso le corresponde a la EPS seguir pagando la incapacidad. Es difícil, ellos la van a negar, pero eso tiene que poner la queja a la Superintendencia de Salud. Pregunta Joao Agredo. Para los aprendices del SENA, después del día 181, ¿quién debe pagar la incapacidad? Nadie. Están tristemente totalmente desprotegidos. Ya ese tema está analizado. El mismo SENA llegó a la conclusión y no sé si habrá pronunciamientos judiciales. Ahí sí, la verdad, últimamente, pues dice que el tema mínimamente por el SENA está analizado y está analizado también por el Ministerio de Trabajo. Y no, como ellos no están afiliados a pensiones, nada más los cubren hasta el día 180, no más. Ahora sobre el siguiente tema de examen y vacunas para COVID. Pregunta Paola. ¿Cuál es el manejo más adecuado cuando el resultado de la prueba aún no ha salido y la EPS no certifica incapacidad de los días en los que debe de estar aislado? Mi recomendación en el caso es la siguiente. Si la persona puede hacer trabajo en casa, pues se pone en trabajo en casa. Entiendo, me va a decir, no, es que no tengo que trabajo en casa. Es un operativo que no tengo nada que poner sobre la casa. Hay dos opciones en ese caso. O legalmente, en teoría, se puede suspender el contrato por fuerza mayor, porque está aislado por orden de una autoridad no tiene que ser un policía, un médico es una autoridad en esa materia. Inmediatamente está en ese estudio, lo aísla. Y esa orden hay que cumplirla, tanto por el trabajo como por la empresa. Y no es culpa de ninguno de los dos. O sea, es literal una fuerza mayor que es una fuerza irresistible, que es lo que trae la ley. En el caso, uno puede decir, pues su contrato queda suspendido por fuerza mayor hasta que o le den una incapacidad o le pueda reintegrar. Lo que ocurre es que esa causal, tenganlo en cuenta, hay que avisársela al trabajador, hay que avisársela al Ministerio de Trabajo, informársela, y el Ministerio después puede llegar a convalidar. Además, me parece una medida muy drástica, la verdad, pero obviamente yo pues, no voy a depender del dinero de ustedes, porque la otra opción es pago de salarios sin prestación del servicio y simplemente se pagan esos días y se sabe que la persona no va a poder ir a prestarlos. No me parece válido dar vacaciones por una razón, porque es que ya no es el aislamiento por aislamiento, sino el aislamiento por enfermedad. Y la persona en las circunstancias, así no está incapacitada, no me parece adecuado dar vacaciones tampoco. En principio se podrían hasta teóricamente dar porque la persona está incapacitada. Me parecería muy injusto, pero entiendo también la discusión de muchas empresas. Entonces, conclusión, o se puede o suspender el contrato por fuerza mayor, o pagar salario sin prestación de servicio, o pensar en unas vacaciones, o cuarto, que el trabajador solicite una licencia no remunerada, pero ojo, acuerden con la licencia no remunerada que es el trabajador el que la solicita. La licencia no remunerada no es que yo empleador lo llamo para que me la solicite.
El numeral cuarto del artículo 51 del Código Laboral, que es el que tiene establecidas las licencias no remuneradas, dice, por licencia concedida por el empleador, eso significa que la solicita el trabajador. Pregunta Isabel Díaz. No es válido el examen de COVID, pero la aplicación de alguna encuesta al ingreso sí. Sí, sí, le aplica una encuesta así. Sin embargo, ojo, que no vaya a ser vista esa encuesta como un acto discriminatorio. Ya verán cómo la manejan, ¿cierto? Ahora sobre el tema de diferencias entre trabajo en casa y teletrabajo. Pregunta María Consuelo Vivas. Frente a trabajo, ¿no hay pronunciamiento frente a la asignación de recursos para el desarrollo de la labor? ¿Cuál es el alcance de la ARL frente a los riesgos previstos en trabajo en casa? Bueno, a ver. La ARL tiene que responder por todo lo que esté bajo su cobertura. ¿Y qué es lo que está bajo la cobertura de la ARL? Toda enfermedad profesional, todo accidente de trabajo. ¿Qué es una enfermedad profesional? Incluso toda enfermedad que se cause, además que hay unas listas, al final la lista que es larguísima, acá diciendo, y toda aquella que tenga una relación directa con el trabajo. Entonces, y accidente de trabajo es todo aquel que ocurra por causa del trabajo o con ocasión del trabajo. Les voy a poner este ejemplo para que me entiendan. Resulta que una empresa de motocicletas hacía unas pruebas de pista o hace pruebas de pista. Y esas empresas tienen motociclistas contratados expertos para el tema. Les pagan por eso, por exhibir las motos. Son empleados que esa es su función, hacer las labores de exhibición. Y un personaje de estos estaba, diga ustedes, en Manizales, haciendo una demostración. Y obviamente todo lo que le ocurre en la pista mientras él está demostrando la motocicleta es accidente de trabajo. Pues el hombre terminó su evento, durmió y al otro día se despachó para Medellín en la moto y se accidentó. Y resulta que la moto incluso, pongamos lo más drástico, era de él. Y creo que así fue. Y se accidentó, no se mató, pues se accidentó. Te van en la duda de si eso era un accidente de trabajo o no, porque no estaba trabajando en ese momento. De hecho, la moto no era ni siquiera de la empresa, esa moto en la que se desplazaba ya hacia Medellín era de él. Pero resulta que ese accidente sí era con ocasión del trabajo. De eso viene un tema bien complejo, lo que pregunta la doctora María Consuelo, porque la ARL en principio, todo lo que me ocurre a mí con causa, que es causa directa del trabajo, o con ocasión, todo lo que está en el trabajo, va a ser accidente de trabajo. Obviamente no se puede exagerar, pero la cobertura de la ARL es si la persona se cayó de las escaleras bajando no a la cocina, no bajando a la ducha, sino bajando al escritorio y logra probar esa circunstancia en ese evento, esa persona haría sufrir un accidente de trabajo, así no esté sentada en el escritorio. El tema es, hay una filigrana ahí muy grande. Lo otro es, dice la doctora María Consuelo, es una obligación especial del empleador suministrar la herramienta de tu trabajo en los términos del numeral primero del artículo 57. Por eso es que a los teletrabajadores, digamos, y a los trabajadores en casa también, se les hace un diálogo. Esas herramientas pueden ser puestas por el trabajador también, porque la ley lo estipula incluso. Se las debe dar el empleado, pero no puede ser acuerdo en contrario. La empresa puede decir, bueno, pues, présteme usted su computador, présteme. Generalmente la gente incluso ha puesto esos recursos a disposición de la empresa sin poner condiciones, pues por las circunstancias excepcionales que estamos viviendo. Pero perfectamente la empresa puede decir, le da un auxilio por utilizar su computador, le va a dar un auxilio por utilizar su silla. Hubo empresas que dijeron, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a dar de a 2 millones de bono para que usted apere su oficina, usted verá cómo va a hacer, ahí le da para que usted compre su escritorio, su silla, usted verá qué silla compre, qué escoge, ¿cierto? Lo mismo va a ser con los que son teletrabajadores, por eso es que hablábamos de que ese auxilio que se le da al trabajo en casa no le impide que se le dé el auxilio de conectividad, porque ese auxilio de venga es como un reemplazo del auxilio legal de transporte al cual tiene derecho por devengar un salario y hasta 2 salarios mínimos. En cambio, quien tiene teletrabajo, hay que darle unos recursos, dárselo en especie o darle un auxilio de dinero para que él lo supla. Felipe, Sí, claro. te interrumpo. Aclaro un poco más la pregunta de pronto. Un trabajador en un proceso legal podría apelar a que la compañía no le provisionó internet ni ningún recurso desde que empezó toda esta modalidad de trabajo en casa y que él le tocó proporcional
todos esos elementos para poder ejercer su labor cuando cuando se hace un proceso disciplinario por desempeño? No, porque, es decir, yo pienso que el desempeño no tiene que estar mediado de ese recurso, a menos que él diga, es que no tengo internet, usted me dice que tengo conexión a internet, es otra cosa. Pero si mi bajo desempeño o mi incumplimiento, vaya a ver si es que el incumplimiento es por no tener el recurso, en Voy a cuyo poner un caso, ejemplo. Mi sí. incumplimiento es porque usted no me proporcionó la silla y por eso te hice también la pregunta de la ARL. Usted no me proporcionó la silla y fruto de eso, pues yo estoy en la silla del comedor y pues ya después de un año eso está generando problemas en mi salud. Ah, no, no, eso sí, no eso no puede ser una excusa. Sí puede ser una fuente de responsabilidad para la empresa, en principio, y eso hay que atenderlo con inteligencia y no sé, y proactivamente. Pero no, es decir, la incomodidad no puede ser una fuente. Yo no trabajo más porque la silla me es muy incómoda y entonces yo no trabajo, usted no puede exigir que yo le cumpla nada porque la silla es muy incómoda y me esté causando un pago. Ah, tampoco, yo pienso que no. Aunque es una filigrana muy delgadita y que en ese caso, para controlar hay que analizar cada caso específico, cada circunstancia. El punto es, la empresa sí está en la obligación de darle herramientas de trabajo, tanto al que trabaja en casa como al que tiene teletrabajo. Al que trabaja en casa, echarle herramientas o incluso un auxilio por esas herramientas, no le excluye el devengar el auxilio de conectividad, que lo que hace realmente es reemplazar el auxilio de transporte, al cual tiene derecho no por estar en trabajo en casa, sino porque tiene gastados de la herramienta. Y al teletrabajador, se supone que como desde el TRAE, con él se acordó que iba a ser su figura laboral, se negociaron esos aspectos que no están incorporados propiamente dentro de su contrato laboral, sino que son accesorios y que pueden suministrarse con darle los elementos, la conexión, etcétera, etcétera, o darle un recurso mensual que entre a suplir los costos que tenga por ese concepto. Listo. Después, si quiere, conversamos el caso específico que ya me está planteando. ¿Te parece? Doctora. Doctora. Listo, Gabriel. Continuamos con Mario Forero. Cuando la persona sale del país y sigue trabajando desde el exterior, el reporte igual de efectuarse al ARL y al Ministerio del Trabajo. En ese caso, ¿cómo operaría el reporte a estas entidades? Pues ¿Y yo cómo pienso, se manejaría, perdón, y cómo se manejaría la cobertura de servicios por parte del ARL cuando la persona se encuentra desde el exterior? bueno, lo primero que hay que decir es que la seguridad social cubre el sistema de salud y la ARL en principio cubren en Colombia. La EPS sí solo en Colombia. El sistema de salud no tiene cobertura nacional. La ARL hace unos reembolsos de gastos cuando las personas salen a misiones al exterior hasta por unos montos, así como un seguro de viaje, pero es para misiones específicas, no es para misiones permanentes. Ellos Sí, tienen, sí. ellos tienen cómo reportar y uno como empleador reporta los viajes si tienen cobertura porque uno como empleador está indicando que están cumpliendo esa función específica para la compañía. Pero, y muy buena esa intervención tuya, María Consuelo, pero pregunto, ¿cierto que solo es para misiones específicas? Yo no puedo reportar que una persona va a radicar a trabajar en No, Uruguay. porque si yo voy a indicar que va a radicarse a trabajar, la legislación colombiana no tendría la cobertura en Uruguay. Entonces es por eso, es por todo lo que implica seguridad social y ARL. No es, si una cosa es ir a un curso específico con la hora específica, fecha de inicio, fecha fin. Y ese reporte, doctora María Consuelo, lo que da derecho es, digamos, en principio es como un reembolso de gastos. Yo no sé si alguien nos Una fiscal, la es, póliza de asistar que reembolsa. exactamente, muy bien, excelente participación, muchas gracias. Ahí está resuelto. ¿Qué dificultad viene entonces con la pregunta que hace nuestro compañero cuando habla de una persona que va a prestar servicio en el exterior? No se le reporta la ARL, sino el viaje, como dice la doctora María Consuelo, no propiamente pues una dirección, sino el viaje, y solo si es una misión específica. Si la persona ya quiere radicarse en otro país y prestar sus servicios, tiene una dificultad grande práctica. ¿Por qué? Si sale con la relación laboral, en principio la empresa está en la obligación de mantener los aportes. Les cuento que había una norma que no recuerdo cuál norma la derogó, pero ya está derogada, que decía que las personas que residían en el exterior
solo cotizaban el 1% del sistema de salud al Fondo de Solidaridad del Sistema de Salud porque no iban a usar el sistema. Esa norma fue derogada hace unos años. Cuando el que tenga la inquietud específica me escribe, yo le digo qué norma la derogó, y ya incluso quien viva por fuera del país y que esté afiliado a salud tiene que cotizar en su totalidad al sistema, no vale una cotización del 1%. Pero también no lo van a tener de cuenta esa cotización en el exterior. También, como es un empleado, tiene que cotizarle a pensiones e incluso la ARL, advirtiendo que la ARL nada más le va a atender lo que nos acaba de decir la doctora María Consuelo, que es una misión específica, pero no un asentamiento permanente. Entonces, ¿qué problema hay? Que si la persona, ya hoy Helga le doy la palabra, si la persona se radica y tiene un problema de salud, en principio, cualquier circunstancia de salud está a cargo del empleador, porque los riesgos derivados de la salud, la enfermedad y la muerte, que por las normas del Código Laboral está en cabeza del empleador. Lo que pasa es que él lo subroga en la Seguridad Social, en los términos de Seguridad Social, pero si, tanto así que si un empleador no afiliado hasta ahora a la Seguridad Social y le llega a ocurrir algo, él tiene que responder como si fuera Seguridad Social por ellos en los mismos términos. Igual ocurriría en este caso. Si la persona tiene un percance, no puede decir que usted se quiso ir para allá, no. Entonces imagínese un clinicazo en, bueno, en Uruguay es muy cercanito, pongámosle por allá Países Bajos, pongamos por allá Australia. Helga, la escuchamos. Sí, pues básicamente era como para que nos complementara esa información, porque en estos momentos con las nuevas modalidades de trabajo, pues existe la móvil, ¿cierto? Y en ese caso, pues no es, digamos, la empresa la que le puede asignar una labor en otro país, sino que la persona diga, pues yo hoy voy a trabajar o esta semana voy a trabajar desde otro país. Entonces, ahí la obligación es, el trabajador debería reportarle al empleador para que lo reporte con la ARL, para esa cobertura por la CISCAR, como decía la doctora. Tal cual, Helga. Inclusive, así, pues la idea es que no sea el trabajador el que iba a trabajar, sino la empresa que la que lo mande a hacer. Viene una dificultad, es que si el trabajador es el que estamos en el país en país, lo veo complicado, porque es que él ahí es el que está subordinando. Acuérdese que la subordinación viene del empleador hacia el trabajador, no el trabajador hacia el empleador. Entonces, yo no entiendo, pues sí sé que existe, que el trabajador dispone de dónde va a trabajar y cuándo, pero que eso la empresa lo tolere y que tiene el agravante, que si después se demuestra que no fue que la empresa lo mandó a una misión, sino que él es el que está subordinando a sí mismo y diciendo dónde va a trabajar, pues eso no es una misión empresarial. Y después la ARL te podría decir, no me va a cobrar la plata a mí, si es que usted no le dio ninguna misión a él en otro país, él es el que está cambiando de país por su cuenta de riesgo. ¿Sí me explico? Sí, Acuérdense que pero la subordinación está laboral... sucediendo mucho, o sea, digamos que con la virtualidad, pues esas son unas de las nuevas formas de trabajo y mucha gente dice, bueno, así como lo hacen también dentro de Colombia, que digamos, bueno, tendrá la cobertura, no, es que pues me fui para la costa o en este caso me fui para Estados Unidos y estoy pasando, desde que cumplan, he tenido casos donde me dicen, en otras empresas me dicen, pues a mí me dejan y desde que yo cumpla y entregue todo lo que tengo que entregar, pues yo puedo trabajar desde otros No, está bien, pero ustedes no lo planteen como que es que el trabajador dijo. O se combino con el trabajador que va a tener una misión, pero tiene que ser con un límite temporal específico. Si es indefinido, pues lo pueden tener como empleado, pero contes con ese riesgo. Le cotizan a todo aquí en Colombia, la ARL no va a admitir más de, como decía la doctora Consuelo, la doctora María Consuelo decía, la ARL te va a exigir una fecha de salida, una fecha de regreso prevista. No te va a permitir reportar indefinido en el exterior, ¿cierto? Si hay unos periodos específicos, es viable, pero entonces no lo planteen como que el trabajador fue el que no se combinó con él, que ha prestado sus servicios en tal ciudad o en tal país. ¿Sí me explico, Helga? Sí, señor. Gracias. Básicamente por esto, Helga, eso tiene su fondo jurídico muy importante, porque es que cuando soy yo el que convengo con el trabajador y le doy esa aval y en el fondo esa instrucción de que se desplace a otro país, soy yo el que estoy ejerciendo la subordinación y soy yo como empleador quien está a cargo de él y la ARL detrás de mí amparándolo, porque yo fui el que participé en la decisión. Si no es una decisión en la que yo participo, no tengo por qué hacerlo y menos la ARL detrás de mí. ¿Sí me expliqué, Helga?
Sí, señor, gracias. Mucho gusto. Felipe, muy de la mano con lo que estamos diciendo y un tema pues muy actual que es lo de muchos trabajadores pidiendo permiso para irse a vacunar a Estados Unidos, específicamente a Miami. Entonces, si el trabajador pide el permiso por 15 días para irse a vacunar, entonces la obligación del empleador en el caso es reportarlo a la ARL y a la EPS para que tenga asistencia médica en Miami por esos 15 días. Si va a estar trabajando allá, no a la EPS, pero sí a la ARL. Si va a estar trabajando allá en Miami. Sí, No a la así EPS, es. a la EPS nunca te lo va a cubrir en el exterior. Si esos 15 días está trabajando, sí, repórtale. Y no está en vacaciones, obvio, porque si está en vacaciones, acuérdense que no hay cobertura de la ARL. O si va a estar trabajando, sí, no a la EPS, a la ARL se le reporta fecha de salida y fecha de regreso, pero porque va a estar trabajando, es muy importante. Es ir a vacunar, pues que él te dijo, finalmente, ¿quién tomó la decisión de que fuera? No él, fuiste vos, como jefe. ¿Sí me explico? Sí, así es, correcto. Se le da el permiso pues por esos 15 días para que se Y pueda cuando diste vacunar. el permiso, ejerciste la subordinación, porque asentaste en dar el permiso. Que es Correcto, así distinto es. a que el trabajo se vaya solo y resuelva que esté por acá. Así ¿Cierto? es, correcto. Muy bien, Gracias, Felipe. mucho gusto. Que Gabriel. Felipe, revisa por favor los mensajes que hay en tu celular también. Bueno, pregunta Teresa Alarcón. ¿Cómo se puede reglamentar las horas extras del personal que labora en casa, ya que ellos pueden seguir laborando después de la jornada laboral y con el tiempo decir que no se le ha pagado las Bueno, horas muy extras? fácil la respuesta. Teresa, lo mismo que la subordinación. Ningún trabajador se puede atribuir horas extras de cuenta propia. Él tiene que probar que le dio la instrucción de trabajar esas horas extras. En ese sentido, la forma reglamentaria es, debe existir un email por lo menos o un WhatsApp donde se le diga que se extienda su jornada el día de hoy de tal hora a tal hora. De lo contrario, así él se quede las 48 horas de la semana conectado, no puede argumentar que le dan horas extras porque nadie le dio la instrucción de hacerlo. Punto, ya es la respuesta. La doctora Sobre María el Consuelo, tema, qué pena, la doctora María Consuelo en el chat acabó de compartirnos un link de la ARL Sura, donde están todas las especificaciones para los viajes al exterior. sobre el siguiente tema, causación de recargos, cargas de dirección, confianza o manejo. Pregunta María Consuelo. En los casos de los dominicales de una persona con dirección, manejo y confianza, por el conectarse el fin de semana a monitorear algún proceso, se genera el derecho al dominical y su compensatorio. Si es una misión institucional, sí. Ojo, si a él le ordenaron que hiciera eso o lo tienen que hacer cumpliendo su misión, sí. Si es porque él quiso y tiene la posibilidad, porque tiene las claves de hacerlo, pero nadie le dio ninguna instrucción, no. Insisto, lo importante es que se pruebe que la persona o se quedó más horas extras, o se fue a viajar, porque, o se trabajó un domingo porque le dio una instrucción. Por más dirección como de manejo, tiene que tener un superior que es el que la ordena que haga eso. Siguiente tema. Determinar el trabajo dominical habitual no se tiene en cuenta en los festivos. Pregunta Elga Olaya. ¿Me puedes volver a aclarar la forma de pago de los dominicales cuando son habituales o cuando son ocasionales? Bueno, en 3 palabras, son ocasionales cuando se elaboran hasta 2 domingos en el mes calendario. El calendario es del día primero al día final de mes, sea 28, 30, 31. Y habitual cuando se elaboran 3 o más domingos también en el mes calendario. La diferencia es que mientras que en el ocasional el trabajador puede optar por reemplazar el pago del recargo del 75%, no del 100% del trabajo en el domingo, porque ese pago del 100% se causa obligatoriamente por el hecho de trabajo del día, sino el recargo del 75% lo puede cambiar contra un día de la semana siguiente, un martes o un miércoles, lo puede cambiar perfectamente y solo se pagaría el día. Y cambio en el habitual hay que pagar el recargo el día, el recargo del 75 más el dar el descanso en la semana siguiente. Listo, ya. Siguiente tema. Diferencia entre el debido proceso y el proceso disciplinario. Pregunta Juan Camilo Cárdenas. En cuanto al proceso disciplinario, ¿es necesario citar a descargos al trabajador previo a celebrar la diligencia de descargos? ¿Es necesario que el trabajador esté acompañado por 2 testigos en una empresa que no tiene sindicato? Es necesario, yo lo interpretaría que sí,
Primero, que siempre antes hay que escuchar, los descargos solo son unos, y esa diligencia donde se escucha el trabajo sobre los hechos que se le imputan. Lo segundo, hay que citarlo por escrito a la diligencia de descargos, es decir, no es que unos descargos previos, sino una citación a esa diligencia. Yo recomiendo que sea por lo menos con un día de antelación, donde por escrito se le diga, usted le llama descargos por haber incurrido en la siguiente conducta. Se escribe la conducta y sería interesante, o me parece adecuado colocar, esta conducta constituye una violación de sus obligaciones según el tal artículo del reglamento de trabajo, y se le dice adicionalmente, le hacemos saber que usted puede ser acompañado de 2 compañeros de trabajo. La norma en principio habla de hacerse acompañar de 2 representantes del sindicato. Sin embargo, yo diría que para ser extensos en la garantía del derecho fundamental al debido proceso, lo mejor es que se le dé la opción. Generalmente las personas no la usan, pero es bueno que tenga la opción de hacerlo. Listo. Pregunta Natalia HS. ¿Las pruebas en proceso disciplinario deben enviarse al trabajador con la citación o se le revelan al momento de los descargos? Con la citación, porque la idea es que el presidente llegue a los descargos preparado para la defensa. Y por eso es muy importante que él con antelación conozca las pruebas para preparar su defensa, e incluso proponer otras pruebas que busquen su exoneración de responsabilidad. Pregunta Juan Camilo Cárdenas. ¿Se puede grabar en audio o video la diligencia de descargos sin autorización del trabajador? Hay una discusión ahí grande. Lo que yo les digo es, lo que está prohibido legalmente es intervenir comunicaciones, pero uno puede grabar todas las comunicaciones donde uno participe. Esa es mi respuesta. Pregunta Natalia. ¿Es obligación indicarle en la sanción que contra esa decisión procede recursos, o es válido no relacionarlo en carta, pero sí dejarlo establecido en el reglamento interno de Yo trabajo? pienso que lo ideal es que a la persona se le informe en la comunicación. Sí. O sea, sí se le debe informar que tiene derecho a recursos. Y háganlo, porque no hacerlo podría llevar a que un juez considere que se lo debió proceso. Pregunta Paola Buenahora. ¿Cuánto es el tiempo mínimo para entregar una citación de descargos? No hay tiempos. Eso es según lo prevea el reglamento. Cada empresa puede tener unos tiempos distintos. Bueno, ahora siguiente tema, nómina electrónica. Pregunta Marta Guerrero. Esa fecha de implementaciones es el mes de primer reporte, es decir, 1 de septiembre, debemos reportar en septiembre u octubre. Yo entiendo que sí el primer reporte. Igual es bueno que se asesoren para ese efecto con las personas que tienen la implementación de la nómina electrónica, pues, que son empresas especializadas, pero según entiendo yo es el primer reporte. Pregunta B. Ramírez. ¿Cuánto tiempo tengo para transcribir una incapacidad médica y en cuál decreto puedo encontrarlo? No hay tiempos. Las transcripciones de las incapacidades no tienen un tiempo. Había un término inicialmente de 1 año, digamos que finalmente quedó de 3 porque ya quedó como unificada la prescripción de esa reclamación en 3 años. Sin embargo, es muy importante que tengan en cuenta que es una transcripción, la EPS no avala la incapacidad, y si la EPS no acaba la incapacidad, no está avalada la inasistencia a laborar. Listo. Pregunta Daniela Tavares. Para el tema de preaviso, si dejar a la persona en el cargo por 15 días más significa un riesgo para la empresa por el manejo de los documentos, también habría riesgo para la empresa de que en una demanda un juez cobre algún monto adicional por no haber esperado el paso de los 15 días sin No, haberlos lo importante de pagado. los preavisos, yo ya entendí la pregunta, yo me quiero anticipar para que vamos rindiendo. Yo lo que entiendo es que me está preguntando que si después de avisar la no renovación, puedo despedir al empleado faltándole 15 días para que termine el contrato.
Y es diferente ahí a los 15 días que hay que dar en las causales 9 a 15 del literal al artículo 62 para terminar con justa causa el contrato, porque lo que yo entiendo, me dice Daniela, es que al trabajador se le preavisó contra la intención de anticipación perfectamente la no terminación, pero posteriormente el trabajador quedó pues despedido sin justa causa, 15 días faltándole para que terminara su contrato. Entonces, en ese caso, no hay lugar, no hay ninguna sanción. Distinto a que hay que pagar la indemnización. Pregunta Elga Olaya. Sobre el COVID, sobre el examen de COVID. Y si la persona está en vacaciones y en ese tiempo se contagia y no le envían incapacidad, ¿es clara la pregunta o le decimos que la aclare? No, es decir, lo único que interrumpe las vacaciones es la incapacidad. Sí, es que esa pregunta fue ahorita cuando empezamos a hacer como todas las preguntas, que se decía pues que no era conveniente, digamos, trabajar o manejar pues esos aislamientos cuando la persona no puede hacer trabajo en casa, sino que ir a la oficina y que no teníamos incapacidad, que no era conveniente manejarlo con vacaciones, ¿sí? Pero entonces de ahí nace la pregunta, si la persona ya está disfrutando sus vacaciones y se contagia en ese momento, ¿qué hasta hace? hasta que no esté incapacitada, no se le interrumpe la vacación. ¿Cierto? Okay. Ahí diferente, porque ella estaba en vacaciones. Ya estaba en vacaciones, sí. Listo. Gracias. Perfecto. Pregunta M. Martínez, pero si nos puede confirmar, aclarar bien la pregunta, él escribió, o lo asume el empleador como enfermedad general en caso de aislamiento por COVID. No, porque no lo puede asumir como enfermedad general, porque es que hasta que no haya una incapacidad no hay una enfermedad, así es un aislamiento. Es más, y puede haber enfermedad y no incapacidad, entonces no hay enfermedad, legalmente hablando. Y finalmente pregunta Natalia, ¿cuál es el alcance del testigo en la diligencia de descargos? ¿Puede intervenir? Sí puede intervenir. La Corte Constitucional se ha referido al tema y ha dicho que es garantía del debido proceso permitir que el testigo intervenga. Puede intervenir. Puede intervenir. Bueno, esas fueron las preguntas que dejaron en el chat. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta y para que le abramos el micrófono. Bueno, entonces ya hablamos, abrimos el micrófono y estamos todos oídos. Qué pena. Mi nombre es Luz Estela Mosquera. Sí, claro. Yo tengo una pregunta respecto a los empleados de confianza y manejo, porque pues tengo un caso puntual con un jefe de bodega, el cual en la temporada de diciembre, pues como nosotros somos una empresa del sector comercio, trabaja hasta las 12 de la noche, 10, pero por el hecho de ser empleado de confianza y manejo no le pegamos ni los recargos, ni las horas extras, ni los dominicales. ¿Estamos haciendo mal en eso? Recuerde, Luz, que le contaba que los empleados de dirección, confianza o manejo no causan horas extras, pero sí causan recargo nocturno, que es el causa a partir de las 9 de la noche, y causan recargo por trabajo en día festivo, salvo que venga salario integral, que en ese caso no es que no los cause, pero sí están prepagados ya. Horas extras no causa, horas extras no va a causar, porque todavía está vigente la disposición del artículo 162, que dice que esas personas no están sujetas a la jornada laboral ordinaria, pero sí causaría el recargo por ser nocturno entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana y el recargo por día festivo. ¿Y eso está ahí incluido también en el artículo 162 del código? No, es una interpretación, pero con mucho gusto, cuando bueno. quiera me hace la pregunta, si yo le explico. El 162 lo que dice es que no están sujetos a la jornada laboral ordinaria, es lo que dice. Contrario censo, esa es la única exclusión, ¿cierto? Ok, gracias. Bueno. Por favor, ¿pueden silenciar? Listo, ya, gracias. ¿Sí escuchamos? ¿Alguna otra persona que quiera preguntar? Joana. Bueno, voy a participar ya yo que Joana no habla, y es Felipe con respecto a la intervención de los testigos. Muy importante que esa persona que esté llevando a cabo la diligencia pues no deje
manipular la diligencia por los testigos, porque puede pasar que el testigo a cada pregunta apele o intervenga o manipule pues como tal la respuesta de la persona que está siendo interrogada. Entonces, la sugerencia, no sé si está de acuerdo Felipe, es que se le dé un espacio al final de la diligencia para que el testigo diga lo que tenga que decir, pero no dejarlo pues hablar todo el tiempo de la diligencia, porque eso pues puede generar como afectaciones a la Me misma. parece muy pertinente la aclaración que nos dé Juan Camilo, y sí, esa es la adecuada. Es decir, lo importante es dejarlo participar, pero no significa que él va a contestar las preguntas por el trabajador o a hacer un contrainterrogatorio. Al final se le da la opción de que él se manifieste sobre la diligencia. Esa es la opción. Me Una parece muy de pregunta, acuerdo. ¿la intervención del testigo implica que puede hacerle preguntas al trabajador que está? Yo pienso que no. Y ahí realmente fue un lapsus que tuve. No, el que está interrogando es la empresa. Él lo que tiene derecho es a dar su versión sobre los hechos que le están interrogando al trabajador. Generalmente los testigos que van así son del sindicato, y a ellos les gusta, además porque el trabajador se siente más protegido y por justificar su presencia, hace su perorata y al final. Pero entonces el punto no es contrainterrogar. El testigo es un testigo, no es el que dirige el proceso. Bien dicho, Magda. Es un testigo. Y en ese sentido, él lo que tiene derecho es a dejar su constancia, pero no a Pero contrainterrogar. entonces, discúlpame, en ese caso, cuando el testigo quiere dejar la constancia, ¿constituye un testimonio y se debe tomar en documento independiente o al No, no. final de la Al diligencia? al final de la diligencia, Natalia, no es un testimonio independiente, es una versión que él da sobre los hechos por los cuales el trabajador está siendo llamado a descargos, que se incorporan a la misma diligencia. Gracias. Con mucho gusto, Natalia. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Quién más quiere participar? Estamos... ¿Pregunta o comentario? ¿Algún comentario? Don Oliverio todavía está presente en la charla. Felipe, Quería Felipe, Sí. quería Felipe referirme a el despido por bajo rendimiento. Yo llevo muchos años trabajando en empresas y no conozco, como lo dijiste ahora, yo te puedo confirmar de que realmente no ha habido un solo caso en donde se ha podido probar y llevar a efecto el procedimiento estricto que pide la ley para poder justificar el despido. Esto normalmente es más todavía. El trabajador, con los plazos que se le dan, tiene unos días de mejora, esa es la experiencia, tiene unos días de mejora y aparentemente tenía algún problema y entonces él dice que realmente ya se mejoró y mejora su rendimiento. Luego vuelve a bajar el rendimiento. Entonces es un asunto de nunca acabar. De modo que lo que yo te corroboraría lo que dijiste. No sé cuántos años que yo llevo laborando en muy distintas empresas, nunca se ha podido justificar con el procedimiento que exige la ley un despido por bajo rendimiento. Perfecto, no, y si lo dice el doctor Oliverio Nao, que tiene por lo menos el doble de experiencia que tengo yo, entonces él sabe de qué está hablando. Muy bien, Gabriel, doña Joana hizo una pregunta en el chat. Si Espérate. puede... Ah, sí, Joana, ¿está bien realizar disminución salarial al salario mínimo para aquellas personas que vengan salario superior al salario mínimo por días de aislamiento por COVID sin incapacidad? Solo si se da la suspensión por fuerza mayor, en cuyo caso no estamos hablando de disminuir salario, sino si usted cumple el procedimiento de ley y le avisa al trabajador, usted no está incapacitado y no puede prestarme el servicio, yo no tengo que ponerlo en su casa a hacer nada porque no puedo estar de trabajo en casa. En consecuencia, estamos frente a una fuerza mayor,
yo hago uso del numeral primero del artículo 51 y le aviso inmediatamente al inspector de trabajo esa decisión, esperando que después un juez no la confirme. En ese caso no es que yo disminuya el salario, Johanna, lo que yo hago es que no pago esos días que no están prestando el servicio porque no tengo la posibilidad de poner trabajo en casa. Acuérdense que el ministerio ha sido muy enfático que hay que priorizar el trabajo en casa para todas estas personas, pero solo probando esa circunstancia y cumpliendo el procedimiento para suspender el contrato por fuerza mayor. No sé si fui claro. Es muy importante, me veo una pregunta sobre las cámaras. Yo decía, las cámaras no pueden ser un abuso, tú contestaste ya, las cámaras no pueden ser un abuso para efectos de la subordinación. Sí se puede exigir que se prendan de una manera razonable, es decir, acuérdense que la empresa puede diferenciar más no discriminar y uno puede mandar más no ser caprichoso. Lo importante es que haya una lógica en que para la reunión incluso pueda solicitar prender la cámara, incluso utilizar la vestimenta adecuada para prestar el servicio, si hay uniforme hasta incluso el uniforme o una vestimenta que sea acorde, pero no como así que yo tenga la cámara prendida todo el día, yo que hace en su casa, no, eso no es fe, ¿cierto? Jennifer levantó la mano si quieres realizar la pregunta. Hola, buenas tardes a todos. Mira, Sí, buenas tardes. tengo una pregunta. En un proceso disciplinario que se le lleva a un colaborador y la persona no muestra oportunidad de mejoras, le han hecho, digamos, unos 3 procesos. Ya en el último proceso, yo puedo, en la carta de finalización del contrato, mencionar los antecedentes por qué se despide. Claro, es que de hecho puedo no, es obligación, y obligación narrar todo el procedimiento que hace la norma y respaldar la carta con los cuadros comparativos. Es decir, es muy complejo, Jennifer, ya que usted ya se lo consiga a un abogado y le tiene que pagar al abogado para que le acompañen eso, que es muy complejo. Ah, listo, muchas gracias. Con mucho gusto. Pregunta Natalia, ¿una persona aislada por COVID sin incapacidad puede paralelamente ejecutar una sanción derivada de un proceso previo al aislamiento? Sí, sí, porque en principio esa persona no está, no está incapacitada, no está en posibilidad de prestar el servicio. Pues bien buena la pregunta, porque es que, a ver, no está en posibilidad de prestar el servicio, pues entonces yo estaría suspendiendo por unos días que no me puede prestar el servicio. Pues yo pienso que eso incluso es como más a favor del trabajador en el fondo. Pues podría aplicarse. ¿Cuál sería la contraparte? Ah, es que usted cómo va a suspender por días que no puedo prestar el servicio. Uno podría decir que sí trabajo en casa y que entonces uno le exige el trabajo en casa y lo va a suspender. Complejo el tema, pero en principio digamos que podría aplicar. Pregunta Fabián Forero. Para efectuar la suspensión de un contrato de trabajo, ¿en todos los casos es necesario informar al ministerio? ¿Podrían aclararme en cuál norma se encuentra esto? Para los casos de fuerza mayor, caso fortuito, numeral primero del artículo 51, y para los casos de suspensión de actividades que están en el numeral cuarto del artículo 51. Pregunta María Páez. ¿Todas las suspensiones debemos informarlas al ministerio, así no se cumplan los 120 días? Todas, salvo cuando se concede licencia no remunerada. Ojo con esto. La licencia no remunerada, que creo que me confundí ahora, es la que está en el numeral cuarto del artículo 51. Las suspensiones de actividades están en otro numeral, claro, no tengo que ir a la memoria. La única que no hay que informar al ministerio es cuando el trabajador te solicita a la empresa una suspensión por licencia no remunerada. Insisto, el trabajador es el que la solicita. La norma no habla, las partes acuerdan, el empleador dispone. La norma dice, el trabajador solicita una licencia no remunerada y el empleador la concede. Pregunta Claudia López. ¿Puedo citar a un trabajador para que labore menos de las 48 horas semanales
y el sueldo y las prestaciones sociales se pagan de acuerdo a las horas laboradas sin que exista una cláusula en su contrato? No, no se puede porque es que la jornada pactada fue la completa y el salario pactado fue el mínimo o más del mínimo y los contratos se modifican de mutuo acuerdo. Acuerden que un contrato es un acuerdo voluntario destinado a producir efectos jurídicos que no se puede modificar, sino también con otro acuerdo voluntario. Lo contrario, hay que respetar lo que se ha acordado. La jornada ni el salario pueden disminuir unilateralmente por el empleador. Salvo, la jornada sí puede disminuir, Manuel, el salario. No se puede decir, no trae medio tiempo y yo le pago lo mismo, porque eso va en beneficio del trabajador, pero nunca yo le disminuyo la jornada y le disminuyo el salario de cuenta mía como empleador, no se puede. Felipe, dentro de esa posibilidad de hacer el cambio en las de común acuerdo sí se puede. Pues que un común acuerdo, y esto tenganlo muy en cuenta, es donde el trabajador libre y voluntariamente firme ese acuerdo reduciendo jornada y salario, no como una orden del empleador. Y tengan muy en cuenta, por eso les decía que cuando andan esos acuerdos, lo ideal es que la persona en lo posible escriba, porque es que después va a decir, es que me dio la orden, es que me llegó esto, no, que lo firmara y que lo tenía que volver firmado, yo ni sé que firmé. Y ahí es donde vienen las alegaciones después por vicios del consentimiento y un juez diga, no, es que ese acuerdo no fue válido porque ahí el trabajador nunca consintió, lo que hubo realmente fue una exclusión del empleador. Entonces, sean muy cuidadosos. Yo les decía en su momento, el año pasado incluso, que esos acuerdos que son tan perfectos, tan emanados con tantos detalles legales, un juez lo primero que va a decir, no, van a decirme que el trabajador combinó esto. Esto lo ordenaron a él, tengan cuidado con eso. Yo por en su momento incluso había dicho, una cartica, hoja blanca que el trabajador haga de su puño y letra que simplemente diga, yo, fulano de tal, acuerdo con la empresa que a partir de tal fecha, mi jornada será de tantas horas y mi salario será de tanto, firma y la manda así, a mano y letra de él. Le tomo una foto de WhatsApp, la manda escaneada o la recogen. Eso es suficiente, es que la ley no exige una fórmula sacramental. Lo que la ley y un juez va a ver con mucha sospecha es que un acuerdo bien elaborado y el trabajador después diga, no, es que yo no sé, me dejan de pagar la mitad y es que usted firmó esto, y yo no, es que no entiendo, a mí me mandó una cosa que la firmara, yo puedo entender, yo firmé, pero es que eso no, eso viene, y eso es larguísimo y tecniquísimo. ¿Ya me entendieron? Un acuerdo sí, no una imposición, y los acuerdos que se hayan hecho. Pregunta Sara Barrera. ¿Es viable hacer pagos en una licencia no remunerada? Ejemplo, medicina prepagada o pago de bonificación por resultados del año anterior. Sí se pueden hacer pagos donde hayan licencias no remuneradas, lo que pasa es que no van a ser pagos salariales porque es que salario no va a vengar el trabajador. ¿Qué efecto tiene? Si esos pagos son no salariales, pero superan el 60% de lo que se haga por esos pagos va a tener que ser base a la seguridad social, por efectos de la ley 1393. ¿Cómo reporta ese pago? Bajo una variación transitoria de salario en ese IBS de ese mes. Es la opción, porque el IBS, eso viene una dificultad práctica que no sé cómo manejar, la verdad, con la pila, porque el IBS de la licencia no remunerada siempre va a ser el del mes anterior. Sin embargo, puede haber una novedad, por efecto de eso que ella me está planteando, que vaya a entrar con una variación transitoria de salario de ese mes. Vaya a ver si la seguridad social la acepta, pero la forma sería esa. Y nada impide que el trabajador que esté en licencia no remunerada va a tener beneficios de medicina prepagada o pueda tener un devengo que haya causado con antelación a esa suspensión y que se lo hagan en ese mes. Vienen las dificultades como hacen con la seguridad social, que la verdad es un tema complejo y requiere analizar el caso específico en detalle. Bueno, hasta aquí llegamos a las preguntas. No sé. Natalia pregunta, ¿una incapacidad de 10 días de un aprendiz se le computa dicho tiempo para la duración del contrato? No, porque en los términos del artículo 5 del acuerdo 015 de 2003, las incapacidades suspenden el contrato de aprendizaje, así como las licencias de maternidad. Por lo tanto, esos tiempos no se computan como duración del contrato y deben suspender la contabilización del mismo y se reanuda una vez la persona retorne de su incapacidad o la licencia de maternidad. Yo creo que ya Gabriel, ¿cuál? Dime. Hay otra nueva. Pregunta Claudia. Doctor, discúlpeme, yo generé la inquietud sobre la incapacidad de los 10 días o X número de días que tenga un aprendiz. Cuando se suspende, se reanuda
y ese tiempo que la persona perdió por la incapacidad no se tiene que completar, porque la pregunta, cuando usted entra a la plataforma del SENA y registra una incapacidad de X número de días, la plataforma automáticamente le corre el tiempo de finalización del contrato. Exactamente, sí, se lo corre. Y esos 10 días el aprendiz tendría derecho a incapacidad. Es una discusión muy grande con las EPS porque dicen que no pagan incapacidades, que lo deben de hacer, que porque el aprendiz no gana salario y que la incapacidad lo reemplaza salario. Pero, bien lo dice usted, Natalia, una vez usted mete la plataforma, se le extiende el tiempo de duración del contrato de aprendizaje. Eso es lo que yo le estaba diciendo. Es decir, que se extiende el tiempo de duración y que en ese sentido esos 10 días no se cuentan dentro de la duración. ¿Sí me explico? Natalia. Sí, señor, muchas gracias. ¿Le quedó claro? ¿Le quedó sí, claro? ya la entendí. Sí, muchas gracias. Muy amable. Y pregunta Claudia López, ¿puedo manejar por medio de acta de compensación de tiempo firmada por el trabajador el tiempo que faltó a la empresa y que fue pagado? No, ya yo les digo, el Ministerio de Trabajo en una de sus muchas circulares estableció esa opción, pero yo les voy a documentar en 3 palabras. Esa opción la había previsto el numeral 6º del artículo 57 del Código Laboral para efecto de compensar ausencias por por calamidades domésticas, entierro de compañeros de trabajo, cargos de forzosa aceptación. Espera un momentito, les leo exactamente y les explico. El numeral 6º dice así: conceder al trabajador licencias necesarias para el ejercicio del sufragio, desempeño de cargos oficiales, caso de grave calamidad doméstica, desempeñar comisiones sindicales, asistir a entierros compañeros. Y resulta que la Corte Constitucional, en la sentencia C930 de 2009, dijo que en esos casos la empresa está obligada a darle el tiempo al trabajador sin cobrarle ese tiempo en otros tiempos, ni tampoco descontarle en dinero el tiempo utilizado para esas circunstancias. El Ministerio de Trabajo, en una circular el año pasado, buscando alternativas, dijo que será una opción. Lo que pasa es que tengan en cuenta que en los términos del artículo 486 del Código Laboral, los inspectores de trabajo no tienen funciones jurisdiccionales. Es decir, ellos no pueden dirimir conflictos, ellos únicamente pueden hacer conciliaciones y auditorías verificando el cumplimiento de las normas laborales, e incluso pueden sancionar por incumplir normas laborales, pero ellos no pueden resolver conflictos. ¿Y qué ocurre? Quiero dar esa opción, pero usted al trabajador que le haga eso le está incumpliendo esa sentencia de la Corte que dice que ningún tiempo se puede descontar. Más aún, esos tiempos que yo no le exigí al trabajador no va a ser por ninguna de esas circunstancias, sino porque no podía prestarme el servicio por efectos del aislamiento, que lo que procede ahí es o la fuerza mayor que yo les mencionaba ahora, o una licencia no remunerada solicitada por el trabajador, pero no esa figura de compensación de tiempo, porque eso no tiene un asidero legal. En principio, todo trabajo tiene que pagarse con dinero, incluso si yo no exijo al trabajador la prestación del servicio. Tengo que, es decir, el hecho de que yo no le pida al trabajador que me preste el servicio no significa que yo me exonere de pagarle a él el salario convenido. Así incluso está definido legalmente, que no me acuerdo el artículo exacto en este momento, pero sí sé que el hecho que yo le deje de exigir al empleado el servicio no significa que me exonere de pagarlo. Y así está, por ejemplo, en el artículo 140, que es el pago de salario sin prestación de servicio, yo creo que hacer ese, dice así, dice: durante la vigencia del contrato, el trabajador tiene derecho a percibir el salario aun cuando haya prestado servicio por disposición o culpa del empleador. Entonces, en ese orden de ideas, yo pienso que esas compensaciones no son válidas si yo no exijo la prestación del servicio por hecho de imputarle a mí, o si tengo que pagar el salario. Y si es por una circunstancia externa, como es la figura del aislamiento, pues lo que compete es hacer una fuerza mayor, suspender el contrato por fuerza mayor
haciendo el procedimiento que está previsto para ese efecto, que se sale al trabajador las circunstancias por las cuales se usa la figura, y también informarle al inspector de trabajo inmediatamente en ese mismo momento de esa circunstancia. Pero esas compensaciones de tiempo no son legales. Sé que el ministerio las dijo muy olímpicamente, porque el trabajador que después te trabaje más horas, por esos días que dejó de trabajar, te puede cobrar eso como tiempo extra. Y ellos sustentaron ese numeral sexto que yo les leí ahorita, donde ya la Corte Constitucional lo analizó y lo declaró incluso inconstitucional. Felipe, ¿y por qué no le podría cargar esos días a vacaciones? Es que eso es diferente, porque entonces lo que haría sería dar unas vacaciones anticipadas, que sí es una figura diferente. Pero aquí no me están hablando de esa figura, sino que me están hablando desde que yo no exijo la prestación de servicio en un tiempo y después convengo con la persona que me trae en exceso otros tiempos. Y es lo que no está permitido. O sea, eso no tiene un asidero legal. Y entiendan que en ese campo del derecho, en este campo del derecho laboral, todo tiene que estar soportado y asentado en la ley. No puede, la autonomía de la voluntad es muy limitada. Y lo que sí es claro es que mientras que el trabajador esté subordinado, está sujeto a que le paguen ese tiempo. Y no le está permitido compensar tiempos no trabajados porque ya estaban pagados con exceso en días en otro momento. ¿Fui claro? ¿Sí me escucharon? Sí, Felipe, muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, Felipe, ya. Ya no sé si la persona que hizo la pregunta le quedó claro la última pregunta de los tiempos compensados. ¿Quién fue? Claudia López. Claudia, ¿sí te quedó claro los tiempos compensados? Sí, muchas gracias, Felipe. Bueno, mucho gusto. Muy bien, muchas gracias. Muy amena la charla. Muy interesantes los temas tratados, muy oportunas, muy interesantes las participaciones de todos los participantes. Con la ayuda de Dios nos vemos el mes entrante. Tengan una feliz tarde. Que estén muy bien y gracias. Gracias, Felipe. Felipe, muchas gracias. Gracias, Felipe. Gracias, Hasta luego, gracias. Felicitaciones porque estuvo todo muy bien, Felipe. Muchas gracias. Gracias. Mucho gusto. Gracias. Mucho gusto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.